El vídeo que había estallado en las redes sociales dejó una huella imborrable en la mente de El Mayo Zambada. La imagen de su esposa, bellísima y risueña, danzando despampanante junto a El Chapo mientras ambos se entregaban a la risa en medio de un despliegue de luces y música, se había convertido en una dolorosa realidad. Aquellos momentos de aparente felicidad que se difuminaban en la pantalla desataron un torrente de emociones que lo incapacitó. En un segundo, el aire en la celda se tornó denso, y su pecho se llenó de una rabia visceral que le acercaba cada vez más al abismo. Las restricciones de la prisión solo aumentaban su impotencia. En ese tiempo, había aprendido a aceptar la soledad y el silencio que acompañaban sus días tras las rejas, pero ver aquel vídeo trajo consigo una oleada de sentimientos que creía extintos. Durante años, ella había sido su compañera, su apoyo, alguien en quien había confiado en un mundo donde la traición era la moneda de cambio. Ahora, esa confianza parecía un espejismo, desvaneciéndose en el aire con cada risa atrapada en la pantalla. «No puedo creerlo», murmuró para sí mismo, mientras las imágenes se repetían en su mente una y otra vez. La visión de su esposa disfrutando de un momento alegre, ajena al dolor que él experimentaba, lo consumía. El Mayo entendía que, en el juego del poder, la vulnerabilidad podía ser mortal. Aquella escena no era solo una infidelidad. Era una traición que desarraigaba el amor que había cultivado en medio del caos del narcotráfico. Se sintió como un rey destronado, convenciéndose de que si no tomaba cartas en el asunto, perdería no solo su respeto, sino también su imperio. La decisión que comenzaba a gestarse en su mente no era sencilla. Sabía que actuar requeriría precisión y cálculo, un movimiento maestro en un tablero donde las piezas no eran solo hombres y mujeres, sino vidas que pendían de un hilo. El Mayo había manejado negocios oscuros y había tomado decisiones difíciles, pero esta sería diferente. Esta vez, no solo se trataba de su organización, se trataba de su orgullo y su dolor. Esa tensión interna crecía como un volcán a punto de erupcionar, y la única salida parecía ser la venganza. Mientras sopesaba sus opciones, un nuevo plan comenzó a tomar forma. Sabía que debía enviar un mensaje, no solo a su esposa y a El Chapo, sino también a cualquier potencial traidor en su círculo. Las consecuencias de su decisión serían profundas, y la vida de varios de ellos estaba en la balanza. El Mayo se encontró pensando en aquellos que aún le eran leales, quienes podían convertirse en cómplices, o si decidía mal, en víctimas. Las horas se convirtieron en días, y la tensión en la prisión era palpable. Los rumores comenzaron a circular entre los guardias y los demás prisioneros. Zambada, a pesar de las rejas que lo contenían, era un hombre que inspiraba un respeto helado y un temor reverencial, y esa atmósfera de inquietud se palpaba en cada rincón. La idea de que, en algún momento, el jefe pudiera soltar su ira llenaba el aire con un peso ominoso, como el silencio previo a una tormenta. Finalmente, en una oscura noche que se deslizó como un susurro a través de las paredes de la prisión, tomó la decisión: había que actuar. Así, decidió que quienes debían pagar por la traición no solo eran su esposa y El Chapo, sino también algunos de sus hombres más cercanos, aquellos que habían fallado al no protegerlo. La idea de que podían haber planeado algo en su contra lo consumió. La desconfianza palpitaría creció, convirtiéndose en un monstruo que devoraba cada fragmento de lealtad que pensaba haber fomentado. Se puso en contacto con un par de aliados, hombres que aún estaban a su servicio, incluso tras las rejas. Les hizo prometer que ejecutarían su orden, un acto de venganza que acabaría por reestructurar el escenario del narcotráfico en un giro inusual de los acontecimientos. Había que enviar un mensaje claro a quienes pensaran que podían desestabilizar su territorio. El dolor y la venganza podían ser catalizadores en el juego brutal por el poder, y él estaba listo para demostrarlo. El clima de incertidumbre aumentó a medida que el plan se iba materializando. Con cada acción, llevaba a cabo una serie de movimientos estratégicos que sacudirían a su organización y que, inevitablemente, llevarían a la muerte de varios involucrados. Cuando la oscuridad finalmente se cernió sobre su vida, cuando el momento decisivo llegó, supo que estaba a punto de soltar un torbellino de sangre. Ya no había vuelta atrás. La violencia y la lealtad eran las reglas del juego, y el Mayo estaba listo para ser el jugador más astuto. Así, mientras tanto, su esposa continuaba ajena al oscuro nudo que se forjaba en la prisión. Para ella, la fiesta había sido solo un momento de diversión. No sabía que cada risa que había compartido con El Chapo había lanzado una chispa que, desde una celda lejana, comenzaría a encender una ola de caos y venganza que costaría más vidas de lo que jamás imaginó. La historia de amor y traición estaba entrando en su fase más oscura,
y las sombras del pasado empezaban a saldar cuentas en un mundo donde la lealtad y la traición caminaban de la mano, dejando un rastro de sangre a su paso. ¿Cómo se conocieron el Mayo y su esposa? En el corazón de Sinaloa, en un pequeño pueblo marcado por tradiciones y héroes locales, se encontraba el Mayo, un joven decidido a forjar su propio destino en un mundo donde las sombras del narcotráfico comenzaban a cobrar vida. No era un camino fácil, la vida estaba llena de obstáculos, pero el ardor en su corazón lo mantenía en movimiento. Años antes de convertirse en uno de los nombres más temidos y respetados de México, su vida cambió para siempre cuando conoció a María. María era la alegría del pueblo, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón. Su familia trabajaba en el campo, cultivando maíz y frijoles, y ella pasaba los días ayudándoles. Desde pequeña, había sido una soñadora, imaginando un futuro lleno de aventuras y amor. Aquella tarde de primavera, mientras recogía flores silvestres en la orilla del río, se encontró con un grupo de jóvenes que organizaban una fiesta en el centro del pueblo. Entre ellos se encontraba el Mayo, que había decidido asistir a la celebración junto a unos amigos para escapar de la rutina. La música sonaba fuerte, y el ambiente estaba lleno de risas y alegría. El Mayo no podía evitar ser cautivado por la energía de María mientras danzaba al ritmo de la banda. Sus ojos brillaban bajo la luz del sol, y su risa se mezclaba con la música, creando una melodía suave que resonaba en el corazón de el Mayo. Sin pensarlo, se acercó a ella, impulsado por una conexión instantánea que ni él podía explicar. «Hola, ¿quieres bailar?», le preguntó, extendiendo su mano hacia ella. María lo miró, sorprendida pero intrigada, y tomó su mano con una sonrisa tímida. A partir de ese momento, el mundo a su alrededor desapareció, solo existían ellos dos, girando en torno a la música y al calor de la tarde. Bailaron hasta que sus piernas estuvieron cansadas, pero la chispa entre ellos creció con cada risa compartida. Fue en ese momento en que el Mayo supo que su vida había tomado un nuevo rumbo. Las semanas que siguieron se convirtieron en un torbellino de encuentros furtivos y miradas robadas. Cada tarde después del trabajo, el Mayo se dirigía hacia la casa de María, donde se sentaban a charlar bajo el viejo árbol de guayabo que adornaba su patio. Ella le hablaba de sus sueños, de cómo quería salir del pequeño pueblo y explorar el mundo. «Quiero ser algo más que una campesina», le decía con determinación en sus ojos. Él la escuchaba con atención, imaginando un futuro donde sus sueños no fueran solo ilusiones, sino también realidades. Pero la vida en el pueblo estaba llena de peligros y divisiones. El Mayo se adentró en el oscuro mundo del narcotráfico, decidido a asegurar una vida mejor para él y para María. Mientras se hacía de un nombre en las calles, su amor por ella se hacía más fuerte. Sin embargo, la violencia y la incertidumbre comenzaron a filtrarse en sus vidas. María no se olvidaba de sus sueños, y cada vez que el Mayo se involucraba en problemas, ella se preocupaba más por su seguridad. Una tarde de otoño, mientras caminaban por la orilla del río, María confrontó a el Mayo. «Tú y yo debemos hablar sobre lo que está sucediendo. No puedo seguir así», dijo con voz firme. «No quiero que esto te consuma, ni que me pongas en peligro. Lo que sea que estés haciendo, no es el camino que soñé». «Lo sé», respondió el Mayo, sintiendo un nudo en el estómago. «Mi intención siempre ha sido protegerte, pero todo lo que hago es para asegurar un futuro mejor para nosotros. Solo un tiempo más, y las cosas cambiarán». María lo miró con tristeza. Se preguntaba si realmente podrían construir un futuro juntos en un mundo que se sentía cada vez más amenazador. Pero su amor era fuerte y, a pesar de la incertidumbre, no podía renunciar a la esperanza. «Si esto es lo que deseas, entonces estaré a tu lado», le dijo, apretándole la mano con fuerza. Aquella promesa de apoyo incondicional se convirtió en un refugio mientras el caos se desataba a su alrededor. Con el tiempo, la relación de el Mayo y María se volvió un ancla en medio de la tormenta. Se prometieron nunca dejar que las circunstancias externas les dictaran su amor. A pesar del peligro, disfrutaban de los momentos simples juntos. Paseos por el campo, noches de estrella en la azotea y el calor de sus risas. María le enseñó que había belleza en las pequeñas cosas, y en esas enseñanzas, el Mayo encontró la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, la vida a su alrededor se tornaría cada vez más peligrosa. La rivalidad entre narcotraficantes se intensificó, y el Mayo se vio envuelto en conflictos que lo arrastraban a un mundo de violencia del que no podía escapar. Aún así, en cada pelea y cada disputa, el pensamiento de construir una vida junto a María lo mantenía en pie.
Fue un amor que creció en tiempos de caos, un amor basado en la confianza y el deseo de un futuro mejor. Durante varios días, el Mayo luchó por disfrazar su dolor detrás de la habitual fachada de imperturbabilidad que tanto lo caracterizaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la angustia se mantenía latente, erosionando la calma exterior que tanto le costaba sostener. La mente del hombre que siempre había sido capaz de tomar decisiones acertadas se convirtió en un escenario de caos constante. Ahora se encontraba atrapado en una tormenta emocional, otro tipo de lucha en la que no entendía cómo salir. No fue sino hasta una noche particularmente silenciosa, en la celda de aislamiento que lo mantenía enclaustrado, que el Mayo llegó a una conclusión definitiva. Su rostro, antes una máscara de sombras y tristeza, se endureció al tomar la decisión que había estado evitando. Lo que había sido una corriente de tristeza ahora se transformaba en una determinación fría y despiadada. Había llegado a entender que la traición no solo debía ser castigada por el dolor que le había causado, sino también por el mensaje claro y contundente que necesitaba enviar a cualquier otro que pudiera pensar en traicionar su confianza. La decisión era clara y contundente: su esposa debía morir. A pesar de estar recluido, todavía poseía una considerable influencia y una red de contactos fuera de las paredes de la prisión. No sería la primera vez que alguien en una situación similar lograba enviar un mensaje al mundo exterior, utilizando para ello a los guardias corruptos o a su grupo de leales seguidores. Así que, tomando una hoja de papel y un bolígrafo, ideó un plan meticuloso que se pondría en marcha esa misma noche. Escribió una carta breve y concisa, pero cargada de instrucciones precisas. El destinatario de su mensaje era un hombre en el que confiaba plenamente. Alguien que había formado parte de su equipo desde los inicios de su andanza en el mundo del crimen y que, a lo largo de los años, nunca había demostrado deslealtad. El Mayo sabía que este hombre no dudaría en cumplir órdenes difíciles o crueles, sin titubear ante la gravedad de la misión. Con un leve movimiento, la carta fue enviada de manera furtiva, pasando de mano en mano hasta que finalmente llegó a su destinatario. En la carta, el Mayo no permitió que una sola palabra de tristeza se colara entre sus líneas. A pesar del dolor que lo había invadido, cada palabra en el papel estaba cargada de frialdad y decisión. Detallaba cómo debía proceder su hombre de confianza: encontrar a su esposa, confrontarla por su traición y eliminarla de manera rápida pero definitiva. Para el Mayo, no había cabida para el perdón ni la compasión. La lealtad constituía el fundamento de todo lo que había construido en su despiadado imperio y su esposa había roto ese pacto de la manera más vil imaginable. La traición en su mundo tenía un precio, uno que debía ser pagado en su totalidad. Su decisión estaba prácticamente sellada. Una vez que se emitía una orden de tal magnitud, no había retorno posible. Su red de sicarios y contactos sabía lo que debía hacerse, y ninguno de ellos dudaría en cumplir con lo que se les había encomendado, sin importar cuán brutal pudiese ser la tarea. El mensaje llegó rápidamente a oídos del hombre de confianza de El Mayo. Este sicario, conocido tanto por su lealtad inquebrantable como por su eficacia implacable, recibió la noticia sin sorpresa. Su rostro de piedra no mostró la más mínima emoción. En el entorno que compartían, los sentimientos eran considerados una debilidad inaceptable, más aún cuando la orden provenía de su jefe directo. La tarea era clara y no admitía dudas. Debía localizar a la esposa del Mayo y al amante con el que lo había traicionado, asegurándose de que ambos pagaran con sus vidas por la deslealtad cometida. Con la mente enfocada en su misión, el sicario se puso en marcha rápidamente. Utilizando todos los recursos y contactos que tenía a su disposición, se dedicó a trazar un plan. Su investigación le llevó a descubrir que la mujer se había ocultado en una residencia apartada, quizás pensando que el poder y la influencia de su esposo no alcanzarían su refugio. Tal vez había creído que, al estar el Mayo en prisión, no sería capaz de actuar con la rapidez y brutalidad que ella había llegado a recelar. Sin embargo, esa creencia resultó ser una equivocación letal. En el mundo en el que el Mayo y su círculo de leales funcionaban, la traición era un acto que llevaba aparejado un costo alto. El sicario sabía que debía proceder con precisión, sin dejar cabos sueltos ni posibilidades de error. El corazón del Mayo estaba endurecido por la traición, y su red de lealtad jamás titubearía en cumplir con lo que se les había mandado. La condena estaba sentenciada, y el eco de su decisión reverberaría a través de los años venideros, una lección que nadie podría olvidar. En cuestión de días, los sicarios lograron rastrear el escondite de la mujer, que se hallaba en una propiedad rural, alejada de la ciudad y rodeada de pocos testigos, un escenario ideal para la misión que llevaban a cabo. La vigilancia era escasa, no era necesario tomar demasiadas precauciones,
ya que el poder del Mayo se extendía a cada rincón del lugar. El temor que inspiraba era suficiente para disuadir a cualquier persona de intervenir en sus asuntos. En la madrugada, el hombre de confianza del Mayo llegó, acompañado por otros 2 matones. La casa estaba en completo silencio cuando entraron, ejecutando sus movimientos con rapidez y precisión. Sabían que no podían dejar testigos. Su misión era clara: eliminar a la mujer y al hombre que habían deshonrado a su jefe. Encontraron a la esposa del Mayo dormida en una de las habitaciones, ajena a lo que estaba por suceder. Su tranquilidad contrastaba con el caos que se desataría en cuestión de momentos. Sin dudarlo, el líder del grupo la despertó de repente, sujetándola del brazo con tal fuerza que la arrancó de su sueño. Su sorpresa se tornó rápidamente en terror al ver las armas que empuñaban los sicarios y darse cuenta de que su final había llegado. Las súplicas que salieron de sus labios cayeron en saco roto. El hombre implacable le susurró al oído que pagaría por su traición, dejando en claro que en el mundo del Mayo no había lugar para el perdón de quienes rompían la confianza. Un disparo resonó en la habitación, dando fin a la vida de la mujer que había sido el centro de la existencia de Zambada. No hubo dramatismo ni espectáculo, todo fue rápido y limpio, tal como él había ordenado. El siguiente objetivo era el amante de la mujer, quien, en ese momento, no se encontraba en la casa. Sin embargo, los sicarios sabían exactamente dónde hallarlo. No tardaron en llegar a su ubicación, un pequeño bar clandestino situado en los suburbios. El hombre, ajeno a la amenaza que se cernía sobre él, estaba rodeado de amigos, disfrutando de risas y tragos. Creía que su traición había quedado impune y que Zambada, preso, no podía alcanzarlo. El grupo de sicarios entró al establecimiento sin hacer ruido, integrándose entre los presentes. No hubo advertencias ni confrontaciones. En un movimiento veloz, el hombre de confianza del Mayo desenfundó su arma y disparó. Los gritos de pánico llenaron el bar mientras el traidor caía al suelo, su vida extinguida en un instante. Los sicarios se retiraron con la misma rapidez y discreción con la que habían llegado. No había necesidad de prolongar el espectáculo, la misión estaba cumplida. En los días posteriores, la esposa del Mayo y el hombre que había traicionado su confianza estaban muertos. El mensaje que se había enviado carecía de detalles macabros, solo contenía las palabras necesarias que Zambada esperaba recibir. Sin embargo, esas pocas líneas llevaban consigo un peso inmenso. El Mayo tomó la carta y la leyó en silencio, asintiendo levemente mientras sus ojos recorrían el papel. Cuando terminó, dobló la nota con calma, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y se levantó de su litera. No mostró ninguna emoción visible, no hubo signos de rabia ni de alivio. A simple vista, parecía ser un día cualquiera en la vida de un capo de su calibre. No obstante, quienes lo conocían bien pudieron percibir la tensión en sus movimientos, la ligera pausa en sus palabras y la sombra en su mirada. A pesar de su encarcelamiento, Zambada mantuvo su rutina diaria en prisión. Continuó ejerciendo un control férreo sobre sus operaciones. Se reunía con sus abogados, mantenía comunicación con sus contactos, y en apariencia, todo seguía su curso normal. Sin embargo, la tristeza que arrastraba comenzaba a volverse evidente, aunque intentara ocultarla bajo su habitual fachada impenetrable. Esta tristeza se manifestaba en pequeños gestos, especialmente durante las visitas de sus hombres más cercanos. Sus respuestas se volvían más breves, menos elaboradas, y la habitual capacidad que tenía para anticipar cada situación y actuar con frialdad parecía tambalearse. La noche había llegado, y con ella, una sensación de sombra que amenazaba con apoderarse de su mundo. No obstante, era en ese lugar donde su lucha interna se volvía más evidente. Los silencios en la celda eran más profundos y el insomnio lo asediaba sin piedad. El peso de su decisión lo mantenía despierto, recordándole continuamente lo que había ordenado. A pesar de su vasta experiencia y frialdad, Zambada era un hombre que, a su manera, había amado a esa mujer. Ella había sido su compañera durante años, compartiendo los altibajos de su vida en el narcotráfico. Recordaba las noches en que ella lo esperaba y las ocasiones en que confiaba en ella para compartir sus preocupaciones. Aunque el mundo del narcotráfico no permitía el lujo de las debilidades emocionales, Zambada no podía escapar de esa realidad. Había destruido una parte de sí mismo al ordenar su muerte. Durante el día, había rumores entre los guardias y otros reclusos sobre cómo el Mayo parecía más distante de lo habitual. A pesar de que aún imponía respeto y autoridad, su comportamiento reflejaba que algo lo perturbaba. Algunos empezaron a comentar que sería solo cuestión de tiempo antes de que esa tensión estallara.
Sin embargo, sabían que, siendo Zambada, cualquier muestra de debilidad sería fatal para su control sobre el imperio que aún dirigía, incluso desde la prisión. Por otro lado, la situación con sus hijos y su familia se tornó aún más tensa. Aunque el Mayo intentaba mantener la comunicación con ellos, las conversaciones se volvían más cortas y directas. Sabían lo que había acontecido y aunque nadie se atrevía a cuestionarlo, la traición y la ejecución de su esposa pesaban en sus mentes. No era necesario discutirlo. Todos eran conscientes de que la familia Zambada jamás volvería a ser la misma. Con el paso de los días, el Mayo se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión que lo invadían, su misión seguía siendo mantener el control sobre su organización. No podía permitirse desmoronarse. Con más desafíos surgiendo en su red de narcotráfico, debía resolver cada vez más problemas y tomar decisiones cruciales. La vida del capo continuaba, a pesar de que en su interior sentía que algo se había roto. Así concluimos este vídeo. Si te gustó, te invito a que le des me gusta para seguir creando más contenido de este tipo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Te deseo un excelente día. Hasta la próxima.